La ascensión supone un hito también. El Señor se va, como había dicho, donde yo voy ahora no podéis ir vosotros, pero después vendréis, ¿no? Porque os voy a preparar morada. Y hay una ascensión para todos los creyentes. ¿Existe eso? Bueno, existe una ascensión inmediata cuando alguien fallece, separa en base su cuerpo por designio del Señor, del que da la vida y la quita, pues asciende su alma. O sea, si es un fiel de Cristo, ¿no? El abogado defensor le da entrada, porque está redimido, rescatado y no hay deuda en el libro de la vida. Y entonces eso es una ascensión individual. A veces puede ser incluso colectiva, como ha sucedido en situaciones de persecución y de martirios. Pues tiene ascensión los que mueren al mismo tiempo en Cristo, ¿no? Y luego pues está lo que es la ascensión del arrebatamiento, ¿no? Que es la parusía, que viene precedida por la primera resurrección. Es decir, que también es una ascensión de cuerpos. De tal manera que estos que han ascendido a lo largo de toda la historia y que han muerto en la fe y sus almas están arriba en el cielo, están orando, ¿no? Pidiendo al Señor justicia, pidiendo, bueno, que lo dice además el libro del Apocalipsis, a la voz de Dios, resucitan sus cuerpos, donde quiera que quedaron sus partículas. El milagro más alucinante que jamás se pueda uno imaginar, pero para el Dios que creó de una forma tan milagrosamente un cuerpo humano, o fíjate tú, todos los seres vivientes, pues no hay nada imposible para Él, y si Él lo ha dicho, Él lo hace, ¿no? Y entonces es una ascensión de los cuerpos para que las almas que les falta cuerpo pues reciban cuerpos glorificados, que ya no se cansan, que ya no tienen enfermedad, que ya no sufren y que además tienen unas cualidades que no tenía antes, ¿no? Como por ejemplo pasar paredes o como Jesús cuando resucitó, ¿no? Aparecer y desaparecer, o viajar yo no sé si a la velocidad de la luz, porque si son cuerpos luminosos, probablemente. Y esa es otra ascensión diferente, ¿no? Pero claro, la palabra ascensión ahí es resurrección, ¿no? La palabra ascensión, que, bueno, pues de ahí viene todo lo que es el ascensor y todo lo que es... los que quedan. Entonces, la palabra ascensión es subir, ¿no? Y Jesús subió en una nube al cielo con el Padre, ¿no? Entonces, evidentemente, Él quiere que subamos con Él a donde Él está. El que le es fiel dice que estará donde... ya no llamaré más siervos sino amigos, y el que me sirve, mi Padre lo honrará y estará donde yo estoy, ¿no? Entonces, yo estoy pensando como tú, ¿no? Los que se quedan. Esa es la pregunta que hacen siempre los que quieren poner pegas, ¿no? Las vírgenes insensatas se quedan. Y estamos hablando del 50% de lo que son vírgenes, porque el Cantar de los Cantares dice que ya viene y no tiene aceite en su lámpara y ya no pueden ir a comprarla, conforme a Isaías 55, comprad sin dinero y sin precio vino y leche o aceite o lo que sea, ¿no? Que quiere decir que esforzaos en que en la gracia de Dios se os reponga la comunión, la fe, el amor, que es lo que simboliza el aceite. Lo perdieron, se volvieron insensatas, se volvieron tibias,
cobardes, etcétera, ¿no? Y los que se queden aquí, lógicamente, pues van a tener una persecución inmediata por no haberse dejado poner la señal de la bestia o van a ser asimilados por el sistema. O ya han sido asimilados. O ya habían sido asimilados, porque claro, imagínate tú cuál es la causa definitiva de perder la gracia y que no pueda haber salvación. Ponerse la señal. Ponerse la señal. Que puede ser ponérsela físicamente o psíquicamente y emocionalmente, que es paso previo a después extender la mano y poner la frente. No se puede juzgar porque seguro que hay multitud de causas carnales que conducen a las almas a la pérdida de la gracia, de la comunión con Dios, ¿no? Pero está claro que los que se queden acá pues van a sufrir las copas de la ira. Bueno, cuidado, las han sufrido ya, porque esas son anteriores. Esto es un tema que a veces es que uno también se atasca. Lo mismo que en el diluvio, Noé no fue arrebatado, que lo ponen como un ejemplo del arrebatamiento para librarse de las copas de la ira, ¿no? O de la comparativa, ¿no? Del diluvio universal con el juicio, sí. O con el juicio, una palabra. Y no fue arrebatado, fue protegido, amparado. Y lo mismo que Lot y sus hijas no fueron arrebatados con el desastre del juicio sobre Sodoma y Gomorra, tampoco la Iglesia va a ser arrebatada hasta que no esté cumplido el juicio de Dios para que suelte a la Iglesia definitivamente, no tenga más remedio que soltarla, en el sentido de que ya no pueda ejercer ningún dominio, ninguna persecución, ningún martirio ni nada, ¿no? Que es lo que pasó con el pueblo de Israel y el plan por el cual Dios derramó las copas, las plagas en Egipto para que dejara ir a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Esas copas de la ira, por supuesto, según las profecías, más de 2/3 partes de la humanidad serán ajusticiados, todos aquellos que tengan la señal de la bestia. Todos. Entonces, la Iglesia está protegida, amparada, como promete en Apocalipsis 3, dice, por cuando fuiste fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Ese es el día malo de las copas de la ira, ¿no? Porque lo que viene de castigo y disciplina es bueno, no es malo. El quebrantamiento de la Iglesia por la gran tribulación no es malo, no es día malo. Eso es purificación, para que la Iglesia pueda ser presentada como novia sin mancha y sin arruga. Entonces, para que se vaya este lapsus, ¿no?, de que se me quedó ahí, resulta que la Iglesia está escondida, como ya dice bien claramente Apocalipsis 12, como dicen muchos pasajes, de que la persecución, y cuando se acaba la gracia ya no tiene sentido predicar más el Evangelio, pues la Iglesia tiene que huir por su vida. Y el Señor tendrá predeterminados los que escoge para que sean mártires, para gloria de su nombre y para también testimonio de los que lo vean y testimonio a Satanás, ¿no? Que no acepta que haya ningún justo, como pasó con Job, no aceptaba de ninguna manera que hubiera un hombre justo, y todos los que estamos en Cristo somos justos, justificados. Conclusión, yo creo que habrá una persecución como jamás se ha existido, y la cual Dios acortará por causa de los escogidos, porque si no, ni los escogidos serían salvos. Se llama gran tribulación. En esa persecución la Iglesia huye
por varios sentidos, porque tiene que cumplirse la ejecución. La ejecución de las copas de la ira es por amor a la Iglesia, es por castigo al daño hecho a Israel y a la Iglesia, ¿eh? Y esa es la primera causa, tiene que esperar a que se cumpla. Y va a estar pues 3 años y medio esperando en el desierto y en las cuevas y en los montes de todo el globo terráqueo, pero un gran número de fieles realizaremos el éxodo más gigantesco de los seguidores de Cristo de toda la historia, que es lógicamente cumplimiento de lo que la sombra que se produjo con el éxodo de Israel, que siempre Israel es la sombra del pacto de la ley, que es una sombra que no salva a nadie, pero que anuncia el nuevo pacto de la gracia. Y entonces la Iglesia pues ya no pues va a estar despojada de todo, habrá agarrado todo lo que pueda para poder financiarse en los viajes o lo que sea, y estará en el desierto y se experimentará pues la repetición del maná, por ejemplo, porque si no habría que quitar el versículo de Eclesiastés que dice: todo lo que es ya fue y será. Y no se ha repetido el maná nunca, ¿no? Y entonces, pues millones, estamos hablando de muchos millones de personas refugiados en Moab, en Jordania, como es ya preanunciado con muchas situaciones de que fue el lugar de refugio de los que huían para salvar sus vidas. Y el propósito después siguiente, bueno, ahí también durante esos 3 años y medio no hay supermercados, no hay nada que hacer, solo orar, alabar a Dios y comer el maná y tener comunión unos con otros, dejarse purificar, porque habla bien claramente de cómo Dios en el desierto intenta purificarlos, pero bueno. Ahí no hay denominaciones, ¿no? Ni hay consumo, ni hay posibilidad de comprar, vender, o sea, gracia, y es lo que así aprenden a vivir por fe para poder terminar la carrera de forma ungida, ¿no? Y el propósito también importantísimo es esperar a Israel, porque claro, es por eso que la Iglesia está esperando, ¿no? Porque si no, no habría motivo de estar ahí. Bueno, no habría motivo, sí, porque también el ver la venganza del Señor, la justicia de Dios contra todas las fuerzas satánicas y diabólicas que han masacrado en la gran tribulación, habrán masacrado pues a cientos de miles o millones, no lo sé, lo que Dios permita, pero que han masacrado así durante toda la historia, porque son los mismos demonios, son los mismos espíritus con distintos perros humanos, ¿no?, que usados para tales fines. Entonces el plan es de doble cumplimiento profético, porque mía es la venganza, mía es la justicia, están quietos y el Señor ejecuta la venganza, ¿no? Elimina todos los ídolos. Que yo preguntando: Señor, ¿cómo vas a quitar todos los ídolos de la tierra antes de que vengas a pisarla? No vas a venir a pisar un Jerusalén lleno de ídolos como hay ahora, no. El granizo, las plagas, lo que es las copas de la ira van a ser como, hablé con mi esposa en un programa, no sé si fue antes de ayer, pues son direccionales. Cada granizo que cae del cielo es direccional, como cada gota, como todo es direccional, ¿no? No existe ninguna actividad de la creación de Dios que sea casualidad. Entonces todo es direccional, y especialmente los granizos gigantes que van a ir a derribar todos los lugares de idolátricos y de brujos y de basura en el mundo. Y entonces, pues como Israel habrá hecho un pacto con el anticristo,
que es lo primero que hace el anticristo al levantarse como gobernante mundial con permiso de Dios, pues para resolver el conflicto que nadie ha conseguido resolver y poder tener pues dedicación al empadronamiento mundial con el 666 y a todo lo que es el dominio, pues se hace un pacto de 7 años con Israel de paz y es más, Israel lo acepta incluso como Mesías, como Jesús advirtió a otros que vienen en su nombre recibiréis, como recibieron, ¿no?, al falso Mesías en otras ocasiones, a Bar Kokhba y entonces Israel aprovechará ese pacto para reconstruir el templo, que lo tienen todo preparado en 6 meses, y para transformar Jerusalén en la Babilonia, vamos, como lo denuncia Apocalipsis, que dice que los 2 testigos, Elías y Enoc, que vienen precisamente para intentar salvar a los judíos de ese pacto con la muerte, como se llama el pacto con el anticristo, vienen, Elías y Enoc vuelven porque no han muerto, para mostrar la salvación del Señor y revelar al Mesías, y por supuesto con vara terrible también, pero para edificar, para salvar. Y dice que después los mata el anticristo allí en Jerusalén, en donde el Señor fue sacrificado, que es Sodoma. Esto es increíble. Bueno, sabemos que la sodomización mundial tiene varios lugares escogidos como para fijar sus cuarteles generales mundiales. Uno de ellos es Jerusalén. Sí, bueno, actualmente es Tel Aviv. Actualmente es Tel Aviv, pero bueno, porque no ha podido Jerusalén, que los ortodoxos vetaron y tal, aunque ya hicieron alguna manifestación gorda. Bueno, el caso es que ¿por qué Sodoma? Pues porque toda la perversión, todo el adulterio espiritual se concentra en Jerusalén. En ese pacto con el anticristo también ya se consolida el levantamiento de la gran ramera mundial que cabalgará sobre la bestia, sobre el anticristo, es decir, con una connivencia de mutuo acuerdo y beneficio, y entonces se habrá formado en Jerusalén la capital mundial del monoteísmo, y en ese monoteísmo pues aceptan incluso pues religiones como la hindú, que es politeísmo, ¿no? ¿Cómo lo harán para que puedan encajar todos en un sincretismo mundial? Y esa es la mayor perversión espiritual que jamás se puede hacer, ¿no? Mezclar el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, con todos los demás nombres y formar la abominación de la gran ramera. Es curioso que la nueva era habla de los grandes maestros, Zoroastro, tal, no sé qué, los grandes maestros que hay actualmente también, pero ponen como el mayor de los maestros a Jesús. Es decir, incluso la nueva era establece que el mayor o el maestro de mayor sabiduría que ha habido en la historia es Jesús mismo. Entonces, quiero decir que todo lo que es nueva era es posible encajarlo dentro de ese claro, sistema pero es monoteísta. Que en realidad la forma es de poder suavizar el anatema de anular la divinidad de Cristo, anular la resurrección de Cristo, porque el Corán lo niega absolutamente. Anular que Dios tiene un hijo. El Corán dice cómo va a tener Dios un hijo, etcétera, ¿no? Y entonces, aunque todos los libros que se consideran sagrados por las religiones están siendo cercenados, ¿no? Están siendo
castrados en muchas áreas para poder encajarse todos. Pero el asunto es que incluso en el Corán se habla de Jesús como el mayor profeta que hizo milagros como nadie. Y se menciona más veces a Aisha que a Mahoma, ¿no? Y bueno, pues le reconoce como un profeta, aunque el último profeta y mayor de todos es Mahoma. Es lo que, o sea, en una palabra al final lo reconoce como el mayor profeta que hizo más milagros que nadie, pero no tanto como Mahoma, que no hizo ningún milagro. Que hablando de la ascensión, pues tú fíjate, siempre la imitación satánica, ¿no? de lo que es verdadero y de Dios, pues resulta que se proclama que Mahoma también ascendió al cielo subido en un caballo blanco y desde el pináculo del templo. Desde el pináculo del templo, ¿no? Y claro, realmente su tumba está en Medina, él no resucitó y él no ascendió en vida, ¿no? Él fue enterrado en Medina. Y sobre esto de las ascensiones, el otro jueves reluciente se referirá probablemente al jueves de la Asunción de María. Sí, bueno. Claro, que es otro dogma que es absolutamente falso. Está la tumba de María. Ahí está en Jerusalén. La puedes visitar cuando quieras, está ahí. Claro, está allí la tumba de María. Entonces, pero claro, no se habla nada de esa tumba de María, ¿no? Porque es dogma que María ascendió a los cielos. Como lo hizo Jesús, pues también ella. Es más, ella más que él, porque... Sí. Porque ella es la madre de Dios, o sea, entonces más la madre que el hijo. No, hombre, no. Yo creo que esta queridísima mujer y hermana en Cristo, María para mí es mi hermana en Cristo, y ejemplar, modélica y digna de admiración, respeto e incluso de aprendizaje, de aprender de ella, mansedumbre, humildad, pero ella misma, vamos, no aceptaría nunca todo esto que se le está haciendo, vamos, porque le daría náusea, vómito, porque es abominación como judía, además, es absolutamente, y estoy hablando de la genética del judío, que no puede aceptar ninguna idolatría, aunque hay judíos que aceptan la idolatría y sobre todo la del mamón, eso vamos en multitud, pero no puede aceptar ese levantamiento a los altares, esa veneración y el orar a nadie, porque la oración principal de Israel, ¿cuál es? La Shema. Oye, oh Israel, Yahvé, tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él. Y este es el tema que el judío pues no puede... Es curioso porque... Aunque se convierta a Cristo... Es que es más, los que estamos en Cristo aceptamos absolutamente esa Shema, vamos. Sí. Es curioso porque decías que los judíos van a construir el nuevo templo según el modelo imagino que el de Salomón más que el de Herodes, ¿no? Pero el Señor, que siempre da la verdadera réplica, va a hacer morar en la tierra la nueva Jerusalén, el templo, que ya está establecido en los cielos, que ese es realmente, antes hablabas de la sombra, y la sombra del templo celestial era el templo de Jerusalén, ¿no? Y sigue siendo sombra. Es decir, cuando los discípulos de Jesús salen maravillados por la gran obra que había en aquel templo, él dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en la iglesia va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Todo el montaje
administrativo y organizativo. Piramidal, estructural, faraónico, religioso, papal. De la Iglesia, no solo del papal, sino también de... Pero es que hablo papal porque ya veis, hay papa ortodoxo, hay papas, y hay también los que se llaman apóstoles falsamente, que se van de papas, ¿no? Eso, sí. Hay un papa evangélico en África que es una vergüenza. Impresionante, vamos, por toda la gente de rodillas adorándole. O sea, es algo... Sí, yo por eso quería dejar claro que no son muchos reyes de taifas, ¿no? Como España dio ese ejemplo, pero siempre está la réplica divina, que en definitiva es lo que hay que buscar. Y qué anhelo tiene que haber en el pueblo de Dios de vivir esa ascensión, esa resurrección o esa transformación, porque la Biblia dice que habrá en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, os muestro este misterio, ¿no? Decía Pablo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos la Iglesia es llevada a la presencia de Dios definitiva, ¿no? Bueno, es transformada. Primero es la resurrección, la primera resurrección de los que han muerto en el Señor. Desde que viene la nube y manda que los muertos resuciten, los que han muerto en la fe. Los que no han muerto en la fe no resucitan ahí, hasta después del milenio, y resucitan para juicio final y para después ser sentenciados al lago de fuego. Pero en la primera resurrección, los que han muerto en la fe del todo la historia recuperan sus cuerpos, y incluidos los que están todos los que están en el cielo, y todos los que hayan muerto en la fe estarán en el cielo sus almas. Pero claro, los que han ido muriendo en los días previos a la resurrección, porque estamos hablando de que la Iglesia ha sufrido la gran tribulación y habrán muerto millones de la persecución de Cristo. Entonces, un poco para ordenar los procesos, resulta que el anticristo hace el pacto con Israel de 3 años y medio. Reconstruyen el templo, se convierte Jerusalén en el foco mundial, porque además traerán la menorá de oro de Roma, que ya están negociando el intercambio. Y podría ser que incluso aparezca el arca del testimonio. No, que está encontrada. Que está encontrada. Entonces la sacarán. Ahora a ver quién la toca, ¿no? Y a ver quién la toca, porque eso... Tienen que ser sumos sacerdotes. Tienen que ser los que están ya designados como... La familia Cohen. La familia Cohen, que son levitas. Y ya están designados, los cientos de sacerdotes, no sé, son 400. Y el asunto es que, levitas. Sacerdotes levitas. Lo cierto es que se reconstruye el templo, la inauguración es mundial, con todos los principados y reyes, presidentes, etcétera, que están bajo el falso Mesías en Jerusalén. Y Jerusalén se convierte más que Nueva York, en el centro mundial económico y turístico en todos los sentidos. Y mientras, desde que hace el pacto con Israel, el anticristo se dedica a perseguir a los cristianos. A perseguir a los cristianos. Es decir, cuando en el mundo veamos que se levanta el anticristo y que hace ese pacto con la muerte, olvídate, se acabó el tiempo. Coge la mochila, ¿no? Y sal corriendo, porque se acabó la gracia. Porque ya ese es el colmo. Ese es el colmo. Si el pueblo de Israel, con toda su sabiduría, pacta con el anticristo considerándole como Mesías, pues imagínate dónde vamos a parar. Y entonces viene la persecución de la Iglesia, y toda la Iglesia comienza a preparar su ida por donde puede. Y tiene 3 años y medio para huir. Después otros 3 años y medio de la siguiente parte del pacto. Cuando el anticristo
no le van bien las cosas porque no consigue masacrar a la Iglesia, dice que viene contra los judíos otra vez, como lo corrompe el pacto, viene a Jerusalén, mata a Elías y Enoc, los sacrifica, expone sus cadáveres allá en Jerusalén, que al tercer día los resucita y se los lleva al Señor, pero los expone ahí, y no solamente eso, es que el anticristo es asesinado y es resucitado por el falso profeta, y entonces eso es lo que le culmina para considerarse un dios, y entra en el lugar santísimo del templo reedificado y allí pone a su dios, que es al Amaocín, al dios de las fortalezas, al dios de la guerra, como puede ser declarado Júpiter o Zeus, y las divinidades que fueron colocadas en el lugar santísimo cuando invadió el inicuo, los otros anticristos, y destruyó a Jesús. Pero entonces, ¿qué sucede? Al entrar y al culminar eso, a partir de ahí comienzan las copas de la ira. Los judíos tienen que huir porque les exige adoración, y ahí ya llega una gracia de Dios, de que todos aquellos que de alguna manera escucharon a Elías y a Enoc, y recibieron, pues como los judíos mesiánicos consiguieron recordar la profecía de Jesús de que huir a los montes cuando vino Tito, o cuando Tito mató 1 millón de israelitas en Jerusalén. Los judíos que reciben esa chispa de revelación huyen. No pueden adorar al anticristo, antes prefieren morir. Muchos morirán, pero muchos huyen. Y entonces es cuando se produce la huida del remanente de Israel, que Dios salva. ¿Y a dónde huyen? A donde está la iglesia escondida, esperando. Y es la unificación de los dos campamentos. Y ese es el gran milagro que Pablo anhelaba, la unión de judíos y gentiles en el mismo espíritu, en Cristo, ¿no? Y allí se encuentra con la iglesia, y la iglesia la viste de novia a Israel, es decir, la prepara, la capacita en todos los sentidos espirituales de revelación del Mesías. Y pues están el tiempo que transcurra desde su llegada a la unión de los dos campamentos hasta que se produce la primera resurrección y el arrebatamiento. Y entonces eso se produce cuando ya el Señor ha masacrado a todos los ejércitos posibles con las copas de la ira. Ya no tiene fuerza para intentar sujetar a nadie. Y el Señor se lleva a la iglesia completa. Que esa teología de la sustitución malvada, que tiene antecedentes luteranos, ¿no? De que los judíos no tienen salvación y que ahí se quedan, son siempre los chivos expiatorios, y están para eso, para ser los insalvables, ¿no? Y pues es una barbaridad criminal de orgullo religioso cristiano, ¿no? Y no, porque no puede haber un arrebatamiento sin los judíos, dejar aquí a Israel. ¿Pero esto qué es? Si es el primogénito. Y entonces es cuando se produce la iglesia completa, judíos y gentiles. Sí, dice que es la plena restauración, ¿no? Cuando es reinsertado en la vid verdadera, ¿no? De donde fue desgajado. La plena restauración. Su propio olivo, por rebeldía al Mesías, por rebeldía al Señor, fueron desgajados del olivo. Y ahí, por misericordia, en su lugar, nosotros, que no éramos pueblo, sino que éramos lo peor de las idolatrías del mundo, el Señor nos dio lugar y fuimos injertados
ellos no son injertados, son restaurados a su origen, es decir, son, podríamos decir, restaurados en su olivo natural, ¿no? Divino, pero a través de Abraham. Y inmediatamente después pues lleva a la iglesia arriba, las bodas del Cordero, y entonces después viene en un caballo blanco, ya viene para ejecutar y atar a los demonios 1000 años y a Satanás y establecer el reino. Pero lo que quiero decir es que esa culminación de la abominación desoladora, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar, sí, huir a los montes, ¿no? Huid a los montes, que es lo que estoy queriendo. A veces me atasco un poco porque es por tantos flancos que se van cumpliendo las profecías, que es lo que hace que los judíos huyan, pero la iglesia, otra vez el templo es masacrado por completo, arrasado, porque no puede haber resto de una abominación del anticristo sobre el monte de Sión, para que además quede aquello tabla rasa, para que en el monte de Sión se coloque, como tú bien has dicho, la Jerusalén celestial, el cubo de oro, que además va a estar levitando. Eso será la gloria de Dios, ¿no? En el sentido de que, porque que es un cubo gigantesco de oro donde están todas las, yo diría, los despachos del Omnipotente, ¿no? Y los que dirigen arcángeles, querubines o donde colocará, pues, por supuesto, a los ungidos que les dará autoridad, ¿no? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ve y gobierna sobre 5 ciudades o 10 ciudades, o ven aquí a estar más cerca de mis decisiones, no lo sé, pero el asunto es que ese templo será arrasado. Sin embargo, es alucinante que tanto judíos como muchos protestantes creen que no, que va a continuar ese templo y que además después de esto van a seguir habiendo sacrificios de animales. Confunden la interpretación. Claro. No puede haber sacrificios animales después, sí, porque ya Jesucristo lo abolió, claro, porque Él es el único sacrificio ya definitivamente válido, el Cordero de Dios, ¿no? Pero ¿cómo quieren encajar para, pues yo qué sé, para congratularse será, no lo sé? Yo visité el lugar que dicen por tradición que es el lugar donde el pie del Señor salió, ¿no?, de la tierra, que está en el Monte de los Olivos. La venida definitiva a la tierra del Señor es en el Monte de Sión, es decir, en el Monte del Templo, ¿no? No es en el Monte de los Olivos, sino al ladito, vamos, está al lado, ¿no? El Monte Moriah, donde está el templo establecido, ¿no? Donde está ahora el monte del templo. Lo que sí está claro es que primero Él viene sobre una nube como si fuese una nube. No, llama a la iglesia antes de la nube, ¿eh? Se lleva a la iglesia, resucita y se lleva a la iglesia de judíos y gentiles. Por una boda de 7 días. Para una boda de 7 días. Entonces, claro, esa no es la venida. No es la segunda venida. Pero sí es la ascensión de la iglesia. Eso, ¿no? Pero no viene a la tierra, no toca la tierra, ¿no? Porque cuando se despide y asciende desde el Monte de los Olivos, está tocando la tierra, está ahí hablando incluso, ¿no?, a los 500 que estaban. Y es ascendido. Pero ahí no baja de la nube. Desde la nube ordena. Y después de la boda viene con sus ejércitos y viene con su iglesia a reinar y a rematar en la batalla definitiva de Armagedón. Pero
pero con la espada de su boca mata al anticristo, al falso profeta y al anticristo. Y después encierra a Satanás y a todos los demonios durante 1000 años y establece su reino de paz. No hay demonios. ¿Y qué sucede? Hasta los animales encuentran por fin la redención, que están bajo la maldición del pecado, porque toda la tierra cayó bajo la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. No solo para que te produzca mucho menos fruto, con mucho más esfuerzo, sino que maldita será toda la tierra, o sea, incluyendo todos los seres vivientes, ¿no?, que se devoran unos a otros. Y en esa redención pues será hermoso ver al león pastando, comiendo hierba junto al cordero, al cervatillo, y ver al niño jugando con la víbora o con cualquier animal, sin que, como era el paraíso. Claro. Así era el paraíso. No había malignidad, ni había malignidad en los animales, ni había malignidad en el hombre. Entonces, la bondad de Dios, la pureza, la nobleza, la santidad de Dios y la eliminación de toda opción de tentación satánica, pues produce lo que es la influencia beatificadora del santo, ¿no? Y bueno, pues serán 1000 años de gobierno glorioso, en el cual, pues lógicamente, el Señor regenera toda la creación, que lo puede hacer de hecho, las copas de la ira tendrán función direccional para regenerar las abominaciones que se han hecho contra la creación, contra la tierra, contra los mares, contra los océanos, etcétera, ¿no? Y lo más misterioso y tremendo es lo que sucede lo que sucederá después de 2000 años. Y claro, ha habido gente que se ha quedado acá, que pueden ser, pues, también parte de las vírgenes insensatas, no lo sé, pero o sea, una tercera parte de la humanidad no ha sido masacrada. Los que no se han dejado poner la señal de la bestia se quedan acá y son gobernados, tienen la protección del rey y se van reproduciendo y se regenera la población mundial, porque la fertilidad es de Dios. El aborto no existirá, por supuesto, en ninguna manera posible, ni nada de lo que sea. La omnisciencia de Dios, como juez absoluto y controlador, conocerá bien cualquier posibilidad de infracción. Y dice que gobernará con vara de hierro, o sea, no va a ser no va a ser un Papá Noel, no, va a ser un rey justo. Y por tanto todo el mundo, bajo su autoridad, recibirá la gracia de lo que se llama el temor de Dios, y que es principio de sabiduría, que no lo tiene el que quiere tenerlo. Vamos, tú y yo no lo tuvimos durante unos años, ¿verdad? De ninguna manera. Podría ser que tuviéramos miedo, miedo a Dios, pero no respeto a Dios, ¿no? Porque el respeto a Dios solamente lo produce Dios después de enamorarnos. Si le amamos, nos produce esa gracia de tenerle respeto, como diciendo, ¿cómo voy a ofender yo a mi amado, a mí? Como el alumno que respeta al profesor. Al que admira, ama y... Le admira porque sabe que sabe mucho más que él y que todo lo que dice es asumible, ¿no? Por quien lo escucha, mucho más, ¿no? Porque no es el profesor, es el padre. Sí, pero es ahí, ya, pero mucho más nivel que lo que puede uno llegar a respetar a un profesor, por mucho que sea la medida, por mucha que sea la medida. Entonces,
Y pasan los 1000 años y a todas las generaciones que han nacido en esos 1000 años y que han quedado en la tierra sin ser parte de la esposa ya de Cristo, tienen que ser probados otra vez. ¿Te imaginas? ¿Y cómo van a ser probados otra vez? Suelta a Satanás y a los demonios y vuelven otra vez a conseguir que una gran parte de la población mundial que ha vivido la gloriosa experiencia de un reino perfecto, vuelven a ser engañados y inducidos a la rebelión contra el Señor. Sí, alguien puede decir, ¿cómo puede ser posible eso? Está ocurriendo cada día en la iglesia. Claro. Gente que ha gustado de la venida del Señor, que luego... Es como alguien que dice, no, ese hombre es un santo, es imposible que él caiga en pecado, que él pierda la gracia. Pues no. Hay muchos que realmente tenían una gran unción y parecía que esa persona ya estaba preparada para ir derecha al cielo. Y resulta que se mete un batacazo porque pues pierde el temor de Dios.